Bueno, entonces, esto es lo del sistema digestivo, como les estaba diciendo, es una parte inicial de la clase, ¿no? Viendo primero cómo está conformado el sistema digestivo de manera general, cuáles son las funciones de cada órgano que lo compone, este, bueno, el aparato digestivo, ¿no? Completo, hablando del aparato completo. Y luego vamos a ver cómo está relacionados cada uno de esos órganos y cuál es la fisiología en las próximas clases. ¿Sí? El aparato digestivo. Entonces, este aparato digestivo podemos decir que es un largo tubo y que incluso tiene varias glándulas que están asociadas a él. Glándulas que van a excretar algún componente que va a ayudar a la digestión, empezando por las glándulas salivales, pero también hay unos órganos que son el hígado y el páncreas que están ayudando a la digestión. ¿Sí? Y además de eso, bueno, los componentes propiamente dichos del tubo digestivo, desde el esófago, el estómago, después el intestino delgado, el intestino grueso, recto, ano. Fíjense, acá en esta está detallada cómo está conformado ese aparato completo, incluyendo los órganos. ¿Sí? Fíjense que desde la parte superior, que es nuestra boca, ahí van a estar contenidas algunas glándulas que van a lanzar algunas enzimas, como por ejemplo la milasa salival, la más importante, y luego de eso entonces va a empezar a bajar por el esófago hasta el estómago. Entonces, las glándulas salivales, el hígado y el páncreas van a secretar eh, esas enzimas. Eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Y como acabo de mencionar, es algo que va a ser básico para después comprender la fisiología de este aparato. ¿Cuáles son las fases de la digestión? Bueno, ya desde que empezamos a masticar, empezamos con la digestión, ¿sí? Insalivación, masticación. Después la deglución, que es cuando tragamos ese alimento. Ya ese alimento, cuando lo deglutimos, ya tiene un nombre específico. Vamos a ver cuál es el nombre de esa deglución. Luego la digestión estomacal, la asimilación que se da en el intestino delgado principalmente, y luego la defecación. Incluso los dientes son accesorios al sistema digestivo, porque si no tuviéramos los dientes, no empezáramos a hacer esa digestión desde nuestra cavidad bucal, cuando empieza entonces a triturar los dientes ese alimento. Y como sabemos, cada uno de nuestras piezas bucales, por ejemplo los dientes, los premolares, los molares, tienen una función específica. ¿Sí? Si hablamos de los incisivos, que son planos, van a cortar alimento. Los caninos lo van a desgarrar. Las muelas sirven para triturarlo. Entonces tienen una función específica. Entonces, ¿qué es la deglución? Cuando esos alimentos triturados y están ya conteniendo la saliva que produjo nuestra boca, forma ese bolo alimenticio para luego tragarse, ¿sí? Pasar al esófago. A eso nos referimos cuando hablamos de la deglución. Entonces, eso va a pasar al esófago. El esófago sería ese tubo que mide aproximadamente 25 centímetros y que va a comunicar la boca con nuestro estómago. El estómago sería esa bolsa muscular de aproximadamente litro y medio de capacidad, donde va a entrar ese bolo alimenticio. Y es importante que aquí se tenga en cuenta el hecho de que el estómago sea una bolsa muscular, porque los movimientos musculares que va a hacer el estómago, ¿verdad? Eso va a producir que lo que llegue, es decir, el bolo alimenticio, se siga triturando dentro del estómago, de manera con los movimientos musculares. Entonces, la parte inicial, las cardias, y la parte final,
el píloro del estómago, que es el que va a comunicar luego con el intestino delgado. La digestión estomacal, lo que les estaba mencionando, cómo se va triturando ese alimento dentro de nuestro estómago. Fíjense que cuando entra se llama bolo alimenticio, luego con el proceso que se da y las sustancias que le agrega al estómago, se va a llamar quimo alimenticio, ¿no? Entonces la diferencia, bolo alimenticio cuando entra y ya cuando está dentro se llama quimo alimenticio. Ajá, fíjense, acá está el aparato digestivo como tal, ¿no? Incluyendo los órganos. Entonces, ese quimo va a salir del estómago mediante el píloro, que es la parte final del estómago, pasa al intestino delgado y dentro del intestino delgado hay tres porciones que son el yeyuno, el ilion y el duodeno. Esos tres. Entonces, el estómago, del estómago conecta directamente con el duodeno. Luego esto va recorriendo a la mitad del intestino delgado hasta el yeyuno y finalmente el ilion. La digestión intestinal, cuando pasa ese quimo alimenticio, ya no se llama bolo alimenticio, sino quimo. Entonces, en ese momento, cuando pasa el intestino delgado, ahí es donde se van a absorber la mayoría de los nutrientes que tienen nuestros alimentos en el intestino delgado. Pero también se va a secretar una sustancia que es la bilis, ¿sí? Que la produce el hígado, y el jugo pancreático que va a ayudar a la, este, la catalización de esos alimentos también. Fíjense el hígado. El hígado produce la bilis, se almacena en la vesícula biliar, y entonces cuando nosotros comemos, las vías biliares van a descargar esa sustancia en el intestino delgado para mezclarse con principalmente la grasa de los alimentos. Es decir, ese bilis va a funcionar sobre los alimentos, así como lo hace un detergente sobre la grasa. La va eh, a disgregar. Ahora, en el caso del páncreas, el páncreas es un órgano bastante particular porque tiene funciones glandulares, ¿verdad? Porque puede secretar hormonas y si secreta hormonas, entonces tiene una función en el sistema endocrino. Pero además de eso, también secreta enzimas. Y si secreta enzimas, entonces tiene una función como exocrina, como es el caso de la eh, amilasa, lipasa, entre otros. Entonces, la función es descomponer químicamente también las grasas, las proteínas que nosotros vamos digiriendo en nuestro cuerpo. Fíjense que si estos dos órganos no hicieran esa función de secretar esta sustancia, entonces sería imposible hacer la digestión y asimilación de los nutrientes que están en los alimentos y que nosotros consumimos. Luego entonces el proceso de absorción, ese proceso de absorción se va a dar en el intestino delgado, ¿sí? Y eso va a hacer que dentro de las vellosidades del intestino delgado sirvan como una esponja. Cuando esa sustancia, con todo eso que ha venido desde el estómago, pasa al intestino delgado, va a estar en contacto con las vellosidades que tiene el intestino delgado y ahí se va a absorber esos nutrientes. Luego tenemos el intestino grueso. Ya cuando llega el intestino grueso es porque eso que está pasando por nuestro cuerpo ya casi no tiene nutrientes. Y en el intestino grueso, principalmente lo que ocurre es la absorción del agua, de todo ese alimento que hemos consumido. Está formado por tres partes principales, ¿sí? Que es el colon ascendente, podemos ubicar acá, el colon transverso,
que es el que va de manera horizontal, y luego el colon descendente, que es el que llega hasta acá y es el que va a tener contacto con el recto. Entonces, intestino grueso, lo más importante es que va a absorber el agua que ha llegado en nuestros alimentos. Finalmente, ocurre la defecación. En el intestino grueso es donde se forman las heces, ¿sí? Ya ese alimento que ha pasado por ahí, por nuestro aparato digestivo, cuando llega al intestino grueso ya se forman las heces para ser expulsadas. Simplemente, ya no tiene nutrientes, ya el intestino grueso ha absorbido las aguas que están compuestas en esa sustancia, y ya al final de esta lo que se forman son nuestras heces, que son los que se van a expulsar finalmente. Entonces, fíjense, simplemente a manera introductoria quería hacerles esta presentación para darnos una idea general de lo que es el sistema digestivo, o mejor dicho, el aparato digestivo, incluyendo los órganos que la componen, ¿sí? Hemos visto lo que es el intestino grueso, la absorción, lo que hace el páncreas, lo que hace el hígado, el intestino delgado, qué ocurre en la digestión estomacal, cómo está formado el estómago, el esófago, qué es la deglución, cuál es la función que tienen los dientes en, en la digestión, cuáles son las fases de la digestión, las glándulas y, a manera general, qué es el aparato digestivo.